Bueno, buenas noches, Dios los bendiga. Estamos acá ya listos para iniciar. Qué pena en la demora, pero es que siempre hay alguna cosita técnica que resolver al último instante, pero ya estamos listos para iniciar. ¿No has cambiado la diapositiva a la primera? Bueno, a mí no me ha cambiado. Entonces saludamos a todos los que han llegado. Saludamos a Faidori, qué bueno tenerte Faidori, a Naya, a Lady, Carolina Rada, a Diana Gómez, a Yanira, Nicolás González, a Andrea Vergara con sus familias, obviamente a Hilda, buenas noches, allí con Freddy en los Estados Unidos, nos alegra mucho tenerlos y en esta noche tenemos como ayer tenemos un tremendo invitado y hoy tenemos una invitada de lujo y yo sé que ustedes se van a poner primero muy contentos al verla y en segundo lugar al estar compartiendo este tiempo, así que sin más preámbulos, entonces les damos la bienvenida. Buenas noches a todos. Olguita, buenas noches, Dios te bendiga, por favor toma tu micrófono. Toma tu micrófono y bienvenida, puedes saludar. Muy buenas noches para todos, es un privilegio inmenso el estar esta Tenerte acá, Olguita, y tranquila, todos tranquila que empezamos con nervios y después ya nos vamos tranquilizando en el tiempo. ¿No les olviste? Bueno, creo que no escucharon, entonces ahora sí, bueno, tenemos a Olguita, perdónenos hoy, sino que hemos estado con algunas situaciones, teníamos todo listo desde temprano, pero al último momento no se nos conectó el internet, pero bueno, tenemos a Olguita y espero que sea un tiempo muy, muy especial, y ahora sí, Olguita, te escuchan para saludar. Buenas noches, querida iglesia, es un privilegio para mí estar acá acompañándolos esta noche y desde este lugar de bendición y maravilloso que es el hogar de los pastores. Gracias, Olguita. Bueno, acá ya te están saludando a ti, te saluda Esmeralda, Lili nos está saludando, Claudita, Claribet, Naya, buenas noches, Dianita, Lady Carolina lo había dicho, Nicolás, Benjamín, Andrea, Esme te saludó, Claudia Pérez, buenas noches, doña Claudia, qué bueno tenerla con nosotros, don Benjamín, don Wilmar Pineda, Esmeralda, Alvarito, Janet Pineda, Nelly, bueno, todos los que se han conectado hartísimos ya, Marquito, Teresita, Alvarito, Luz Dari, qué bueno, Nancy, y bueno, todos los que están acá. El audio de Olguita está bajito, tienes que subirlo completo, gracias. Y todos los que estamos acá, ¿de acuerdo? Olguita, qué gusto verte, te extraño, dice Nancy Parra. ¿Listo? Bueno, gracias, Nancita, igual. igual. Entonces, estamos en este tiempo especial y yo les dije que bueno, que se prepararan porque los temas de esta noche, bueno, de esta semana, son especiales. Yo creo que anoche ustedes lo disfrutaron, espero que haya sido de bendición. Y antes de iniciar, yo quiero preguntarte, perdón, en primer lugar, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo has visto toda esta transmisión? ¿Y qué te ha dejado a ti como personalmente en tu propia relación con Dios y en tu desafío en el Señor? Bueno, yo creo que este tiempo de cuarentena, más que estar por ahí dispersos, para mí ha sido un tiempo de bendición, un tiempo en que he aprendido muchísimo de la palabra y he entendido que la palabra es una línea perfecta y pues tenemos que conocerla tal como es para poderla compartir y llevar ese mensaje de salvación a muchas personas. Ok, gracias Olguita. Y entonces estamos en ese caminar. Don Jorge Serrano, buenas noches. Y Lucy te está saludando. ¿Quién es? Ah, bueno, entonces ahí estás. Entonces nos toca cambiar otra vez. Perdón, hacemos otro cambio. Esto es cambio para acá y cambio para allá. Entonces cuelgo y vuelvo y marco. Ya un segundo. Entonces, porque era un negocio que teníamos. Es que los medios de comunicación. Bueno, entonces hoy el tema tiene como título, Yanni, una tierra que ni imaginas. Una tierra que ni imaginas. Es el contexto de hoy y espero que sea de mucha bendición. Entonces ya puedes quitar el título, gracias. Y entonces venimos hablando que el texto base para esta semana es el de Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y era lo que estábamos hablando y ayer lo compartíamos con Álvaro
Pero yo quiero ahondar en esto y hablar de esa tierra que ni te imaginas, y yo espero que sea de mucha bendición para cada uno de los que estamos acá en este lugar. Y quiero iniciar con mi primera pregunta, y entonces obviamente tú la vas pensando para que después me respondas. Y mi primera pregunta es, brevemente, o sea, breve porque no me va a escribir la pastoral porque no tengo el tiempo, pero brevemente, dinos, ¿qué momento de la historia de tu nación o del lugar en el que vives ha sido el más doloroso? O sea, piensa en un momento de la historia de tu nación, no tuya, no de tu casa, no, sino de la nación, de algo doloroso. Yo podría decir que, claro que es que se lo digo, robo de pronto ideas, pero bueno, yo voy a decir la vez del Palacio de Justicia. O sea, fue algo fuerte. Yo tenía como 15 años, 16 años, y la verdad, ese día fueron días de pánico. Bueno, recordé otro, pero no lo voy a decir. Pero ese día fue muy fuerte, fue muy duro saber cómo las instituciones del gobierno, que era en ese momento la Corte Suprema, estaba siendo en ese momento atacada. Y fue un momento duro para mí, con 15 años que tenía. Entonces yo quiero que ustedes nos escriban qué momento ha sido fuerte para ustedes en la historia, bien sea de acá o esto. Ahora, si usted vive en otro país, pero lo vive en Colombia, colóquelo. O si no, coloco un ejemplo. Si usted estaba en el 2001 en Estados Unidos y escuchó lo de las Torres Gemelas, bueno, para usted se pudo hacer un momento doloroso. Pero quiero que me diga para usted, un momento que a usted personalmente lo haya marcado en la historia de una nación o de un lugar donde usted vive. Y es porque estamos viviendo una revolución, es lo que hemos hablado. O sea, que todo esto que Dios ha permitido es porque nos está preparando para algo diferente. Y ayer mencionábamos que la revolución iniciaba en nuestras propias vidas. O sea, no podemos salir a revolucionar, que es lo que siempre he dicho. No podemos pretender cambiar algo cuando yo ni siquiera he cambiado mi vida. Cuando yo no he podido mejorar algunas cosas, relacionarme mejor con Dios, hacer las cosas que tengo que hacer. Entonces sería iluso querer cambiar el mundo, querer cambiar las cosas que están mal, cuando ni siquiera he tenido el poder en Dios para cambiarme a mí mismo, ¿de acuerdo? Y entonces viene el anhelo que debemos tener por el espíritu de Elías, y siempre lo he repetido, el espíritu con minúscula, porque no estoy hablando del Espíritu Santo, sino estoy hablando como del carácter, como la tenacidad, como la decisión, como la vehemencia que tuvo Elías para cambiar las cosas, ¿de acuerdo? Ahora, cuando yo cambio, y lo hablábamos de cambiar desde nuestra forma, ¿de acuerdo? Entonces, como hombres, como mujeres, en los roles que tenemos, padre, madre, hijo, empleado, empleador, ciudadano, cuando yo no cambio desde ahí, va a ser muy complicado que quiera cambiar al resto. Cuando yo no tengo la honestidad marcada en mi corazón, cuando no tengo la responsabilidad marcada en mi corazón, cuando no tengo la transparencia, cuando no tengo la palabra de Dios esculpida en mi corazón, va a ser muy difícil, ¿de acuerdo? Entonces no sé si Olguita haya visto casos de estos, pero yo conozco mucha gente que conoce más Biblia que aún que el pastor. Esos se conocen versículos, pero todo está acá. Pero uno ve sus vidas y no hay una evidencia realmente de que esa palabra haya transformado. Y acá yo siempre he dicho algo, que obviamente tenemos que leer la palabra, tenemos que tener comunión con Dios, pero Dios no nos va a preguntar tanto qué tanto sabemos de la Biblia, sino qué tanto aplicamos de la Biblia a nuestra vida, qué tanto vivimos eso que estamos entendiendo. Porque cuando yo logre transformar mi vida, seguramente lograré transformar mi hogar, mi familia, que es el primer lugar. Me seréis testigos en Jerusalén, mi casa, Judea, mi nación y hasta el último de la tierra. Entonces yo empiezo con mi casa. Si mi casa empieza a cambiar, entonces nuestra iglesia cambiará. Porque nuestra iglesia estará compuesta por hombres y mujeres que realmente han entendido ese nuevo nacimiento, que realmente caminan en esa gracia, en esa bendición de Dios. Y al cambiar esa relación con Dios, entonces seguramente es cuando nuestra nación empezará a cambiar. Ahí sí podremos ir a los diferentes lugares donde nos han hablado, y entonces en Apocalipsis 5:12 hablábamos acerca de lo que se le dio a Jesús, y dijo que se le ha dado el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza, y decíamos que eso era el gobierno, la economía, la educación, la familia, la religión, la celebración y los medios de comunicación. Pero yo no puedo, vuelvo a repetir, ir allá a querer conquistar eso si primero no me he conquistado a mí mismo. Y ya sabemos que lo que debemos hacer, sabemos que es conquistar, cambiar, y sabemos cómo lo vamos a hacer, y sabemos qué es lo que queremos alcanzar, el reino de Dios, que es lo que estamos hablando esta semana. Pero lo que no sabemos o lo que no imaginamos es a dónde nos quiere llevar el Señor. Y ese es el tema central de este momento. Y ayer yo terminaba con un texto de Josué, y yo quiero repetirlo. Josué capítulo 3 versículo 4 dice: a fin de que sepáis, Josué está
por pasar el río Jordán. Está con el pueblo, han acampado 3 días, ya se disponen a pasar. Y les está dando unas indicaciones para pasar, y Josué les dice en el versículo 4, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, y yo subrayé que en mi Biblia, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por ese camino, pero entre vosotros y más allá, y ellos habrá una distancia, y me quedo en esa parte, de que no has pasado nunca por ese lugar. Y entonces a lo que Dios nos lleva es a un lugar que ni siquiera imaginamos. Y por eso viene mi primera pregunta. Entonces, Olguita, no sé en tu mente qué momento de la historia de Colombia o de Bogotá, qué momento que haya marcado tu vida que tú digas, uy, ese día fue fuerte para mí. Bueno, yo creo que no tanto un momento específico como sí una época, y fue la de Pablo Escobar, cuando hay una serie de eventos que definitivamente cambian a nuestra nación totalmente. Inseguridad, miedo, temor, desconsuelo, tristeza. Nadie podía salir de sus casas con tranquilidad, nadie estábamos dentro de nuestras casas con tranquilidad pensando en nuestras familias que estaban fuera. Entonces fue un momento duro y digamos que doloroso para todos y para todas nuestras familias. Sabes que tienes razón, porque aunque nosotros no vivíamos en Medellín, que era la parte donde estaba lo más álgido, pero a Bogotá llegó y llegó fuerte, sí, y estallaban bombas a diestra y siniestra. Dice Álvaro Marín, la toma del Palacio de Justicia y la avalancha de Armero, ya que fueron muy seguidos, 15 días de diferencia, eso fue lo que pasó. Y Naya Blanco dice, un desastre natural se vivió en una costa de Caracas en el que murió mucha gente por deslaves, que no paraban por muchos días de lluvias. Fue una catástrofe muy triste. No sé si tú tengas más, porque yo no tengo más. Bueno, hoy están como con ganas de no hablar. Don Albertico Ortúa, buenas noches, Dios te bendiga desde Valledupar. Ahorita te vimos en el video con Olguita. Entonces, bueno, nos colocaron solamente estos dos, pero para ustedes, para Alvarito y para Naya, una catástrofe que hubo en Venezuela, de un deslave de las playas por un aguacero. Para Olguita, el tiempo de la violencia de Pablo Escobar. Para mí y para Álvaro también lo del Palacio de Justicia y lo de Armero, ¿de acuerdo? Otra fuerte fue la bomba del Centro Comercial 93, que tiene que ver con lo mismo. Ahora sí se animaron. Juan David dice, aunque tenía 4 años, recuerdo lo que pasó con las Torres Gemelas, pero yo era muy pequeño. No me impactó mucho en aquel momento, pero sí vi a mi mamá llorar, por eso cuando estábamos en Estados Unidos. Ok. Patricia, bienvenida, dice, para mí el momento de la toma del Palacio de Justicia, porque trabajaba muy cerca y se oían los disparos, los tanques, etcétera. Claro, hay momentos donde vivimos situaciones que son muy, muy, muy fuertes. Y entonces por eso quería que pensáramos, porque seguramente esos episodios dolorosos que hemos vivido cada uno de nosotros son episodios que no queremos volver a vivir, ¿verdad? Que no queremos volver a atravesar, porque dejaron mucho impacto en nuestra vida. Tal vez cuando Olguita hablaba de las bombas, yo no recordaba, pero yo tenía 17 años tal vez, y yendo un día para mi casa, saliendo del colegio, cerca de donde yo iba en el bus, estalló una bomba. Yo recuerdo los vidrios de las ventanas cayendo sobre el bus en esa época. Dice acá Luis Hernando, todas las consecuencias que dejó Pablo Escobar, infortunio, arrodillado al gobierno. Ok. Y ¿sabes qué es lo más triste en esto? Me gusta lo que están diciendo, porque esto me sirve para lo que estamos hablando, porque dije que debemos cambiar desde adentro. Y hay mucha gente en Colombia que aún venera a Pablo Escobar como un héroe, siendo el villano. Y queremos ser Pablo Escobar, y queremos hablar como Pablo Escobar, y queremos lucir la camiseta de Pablo Escobar, y queremos tener todo lo de Pablo Escobar, como si nosotros hiciéramos apología, defendiéramos lo que él hizo. Defendiendo el delito. Desconociendo el dolor, las muertes, la tristeza y todo lo que sucedió allí. Jairo Bastidas dice, la toma guerrillera de Mitú, donde muere mi mejor amigo de mi infancia y juventud. Wow. Wow, porque Jairo está diciendo algo más personal, algo donde en una toma guerrillera muere alguien que es muy cercano a él. Fuerte.
Esmeralda dice cuando mataron a Galán, 87, 89, creo que fue esa parte, cuando mataron a Galán. Alexandra Núñez dice cuando hubo tantas bombas en la época de Pablo Escobar y cuando mataron al futbolista que metió el autogol, se llamaba Andrés Escobar. Sí, también fuerte esa situación, porque esa muerte de Andrés Escobar mostró fue como nuestra intolerancia, como que no sabíamos manejar las cosas. Ahora Fanny dice, la bomba que estalló en el club El Nogal, más cerquita, la del Nogal fue como en el año 2001, 2002 tal vez. Entonces, gracias por sus respuestas y es impresionante. ¿De otra? Marlene Palacio dice, la guerra entre carteles, el feminicidio, todo esto duele. Ok, listo, entonces todo esto duele. Entonces volvamos, todo eso les pregunté, no para ponerlos tristes en esta noche, sino para decirles que eso hace parte del cambio que Dios quiere. Hace parte de vivir en un ambiente totalmente diferente a la hostilidad, a la violencia, a la guerra, a la injusticia, al maltrato, a tantas cosas que hemos vivido en nuestra nación y en el tiempo en que nosotros estamos viviendo, ¿de acuerdo? Ahora, cuando hablamos de un sitio que no imaginamos, yo recordé algo, y en el año, que creo que era, año 77 o 78, yo tenía 7 años, por favor no hacer cuentas, pero tenía como 7, 8 años, y resulta que unas tías mías, que eran tías que tenían de pronto, eran pudientes, tenían recursos económicos, pues sus esposos se fueron de vacaciones para Estados Unidos. Y en esa época, pues claro, yo en mi caso vivía pues en una situación económica muy estrecha, con mi mamá, mi papá no estaba con nosotros, en un cuartico, sin muchos recursos. Y ellos se fueron y yo recuerdo que todo eso para mí fue una fantasía desde el momento en que se fueron, fantasía porque no fui. Porque era ir al aeropuerto y verlos, ¿verdad? Entonces despedirlos, saber que ellos se iban, se subían a un avión, esperar, en esa época no esperaba que se fuera el avión para despedirse y todo el cuento. Y cuando ellos regresaron, entonces ellos traían las fotos y ellos fueron a Disney, a los parques. Y entonces uno veía esas fotos y uno se imaginaba y cómo sería estar allá y qué espectáculo. Y para mí en ese momento era algo como inalcanzable, como que jamás en la vida yo iba a estar por allá y jamás iba a poder alcanzar nada de eso. Y contaban cosas como extrañas para mí, porque pues en Colombia siempre ha sido esa maldición que tenemos de la malicia indígena, de que somos muy avispados y entonces acá usted no puede dejar nada mal colocado porque se lo roban. Y ellos tuvieron una experiencia de que habían dejado una cámara en una silla y que se fueron en el parque y como a las 2 horas se acordaron y dijeron la cámara se la robaron y entonces dijeron pero volvamos, pero ellos decían volvamos, ¿a qué vamos a volver si eso es la robaron? Y 2 horas después y la cámara estaba allá y yo escuchaba eso de 7 años y yo miraba así como ¿en serio? ¿Eso pasa en algún lugar del mundo? ¿De que no se roben las cosas? Y era inigualable, no sé si te acuerdas de algo. Sí, claro. De pronto ellos eran los únicos colombianos que estaban en ese momento ahí. Sí, tal vez. Porque en este momento, en todas las naciones, Patricia dice que se fue la todos abuela. los, ¿Estás escuchando? Okay. en todos los confines del universo, del mundo, hay colombianos. Y desafortunadamente y tristemente, pues muchos nos hacen quedar mal, pero en la gran mayoría nos han hecho quedar muy bien. Ajá, no, y tiene que ver con esta parte de la forma de ser de la cultura, porque entonces, claro, si usted mira, si miramos como está en Olguita, a los colombianos los tienen que porque son muy ladrones, si se puede la palabra, a otros porque son muy perezosos, a otros porque son muy abejas, a otros porque son tal cosa, y nos estigmatizan por la región donde estamos. Dice acá Nancy Janet Rodríguez, de pronto soy más viejita que ustedes y quizá no vivieron el incendio del edificio Avianca en más alto de esa época. Nancy, no sé si tú conozcas a Zoraida en la iglesia, pero Zoraida Delgadillo, la viejita de 90 años de la iglesia, ella trabajaba en el edificio Avianca cuando se incendió. Y una de las historias que siempre me cuenta, cómo ella subió a la terraza y vino un helicóptero y la cogieron con arneses y la sacaron volando por el aire de ese edificio de Avianca, creo que fue año 78, si mal no estoy. Entonces, gracias Nani por ese recordar ese momento, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué les dije lo de Estados Unidos? Porque cuando hablamos de la tierra, donde les dice acá en el versículo,
por cuanto vosotros no habéis pasado antes por ese lugar, resulta que ellos no conocían el lugar al que Dios los estaba llevando. ¿A qué me refiero con que ellos no habían conocido? Y yo quiero que entremos en el contexto correcto. Resulta que el pueblo de Israel, ¿cuánto lleva en Egipto? 400 años. 400 años viviendo en esclavitud. 400 años viviendo en dolor. ¿Qué conocían? La esclavitud. Habían salido de la tierra de Egipto y llegaron ¿a dónde? Al desierto. ¿Y cuánto llevaban en el desierto? 40 años, dando vueltas en un desierto. Así que la forma de ellos, la vida de ellos, se había limitado a conocer lo que era vivir en esclavitud y lo que era vivir en el desierto. No conocían más. La tierra prometida a la que iban era un lugar que ellos no conocían ni se imaginaban. Por eso yo coloqué el título, ni nos imaginamos el lugar al que Dios nos quiere llevar. Y ese lugar es donde Dios quiere llevarnos. Y es importante esto porque es algo totalmente diferente a lo que nosotros hemos visto. Y yo quisiera hoy colocar en su corazón y en su mente eso, que a donde Dios nos lleva es un lugar totalmente diferente, un lugar que no conocemos, que jamás nosotros hemos podido como entenderlo o visualizarlo, ¿de acuerdo? Y dice, y lo quiero unir con algo. Entonces, Romanos capítulo 2, versículo 2, usted me lo ha escuchado muchas veces y yo se lo quiero leer una vez más. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y necesariamente cuando yo le digo que la revolución empieza en su vida, es porque donde tenemos que empezar es empezar a cambiar diferente. Porque, perdóname, voy a tomar algo que tú dijiste y no lo digo de malo, sino lo digo porque me sirve para acá. Pero Olguita inmediatamente dijo, porque los colombianos somos, ¿de acuerdo? Y tal vez hay un moldeo que nos han hecho en nuestra mente de las circunstancias que hay y muchas veces es no tengo, es no puedo, es no lo voy a alcanzar, es que así somos nosotros, es que siempre van a robar, es que no va a cambiar las cosas y siempre estamos moldeados. Si yo viví 400 años en la esclavitud y conocí 40 años de desierto, pues yo no puedo esperar algo diferente a lo que conozco. Y muchas veces es lo que nos falta, por eso la palabra dice que nuestra mente debe ser renovada, que nuestra mente debe ser cambiada en la bendición de Dios. Ahora, el domingo yo preguntaba algo y era, ¿qué esperas de este mundo? Porque lo que esperas de este mundo es lo que va a demostrar dónde está tu corazón. Porque si tal vez mi esperanza está en los negocios que tengo, en el título que he ganado, en que ya tengo una casita o tengo algo y estoy seguro porque tengo eso, bueno, allí está tu corazón. Pero resulta que la historia del hijo pródigo nos muestra algo y que es doloroso, y es que el mundo no nos ofrece sino basura. Que puede ser que nosotros alcancemos muchas cosas y en nuestra mente limitada, escúcheme y espero que me lo entienda, pero en nuestra mente limitada pensamos que el todo de la vida es o tener un título, o tener una seguridad económica, o tener la salud, bueno, qué sé yo, y resulta que esas cosas pueden cambiar de la noche a la mañana, ¿de acuerdo? ¿Cómo entramos a esta cuarentena? De la noche a la mañana. Un día en una semana, creo que fue un martes, nos dijeron, oiga, a partir del viernes 4 días de cuarentena. Creo que fue el martes que nos dijeron. Y todos, ¿verdad? 4 días. Y nos parecía increíble. ¿Nos van a meter 4 días a la casa? ¿Y cuánto llevamos después de esos 4 días? 57 días. 57 días, ¿de acuerdo? Entonces la vida nos cambia en un segundo. La vida, como la conocemos, cambia rápidamente. Entonces, si yo entiendo eso, lo que yo veo es que si no estoy con el Espíritu Santo, que permita que mi mente y mi corazón se renueve, entonces en mi corazón sigue entronado lo que yo vivía antes y yo no puedo percibir algo diferente, que fue lo que le pasó a los israelitas. Entonces Dios les está diciendo, les voy a llevar a una tierra prometida, a una tierra buena, pero ellos saliendo de Egipto, acabando de ver las plagas, acabando de ver la muerte de los primogénitos, acabando de ver que el mar rojo se abrió y volvió y se cerró y enterró a los otros, viendo la columna de fuego, la columna de humo, resulta que cuando van adelante, Éxodo capítulo 14, versículo 11 al 12 dice lo siguiente. Y dijeron a Moisés, ¿quiénes dijeron? Los israelitas que estaban camino a la tierra prometida. ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Sabe cómo trabaja el enemigo con nosotros? Con el temor, con el no se puede, con el no hay nada diferente.
con el nunca se va a lograr algo diferente, con que esta es su vida y a usted le tocó vivir así, y siempre Colombia va a ser corrupta, y siempre en el mundo va a haber gente mala, y siempre los ricos van a ser más ricos y los pobres van a ser más pobres, y nunca saldremos, o si salimos nos toca luchárnosla, y entonces nos volvemos orgullosos, nos volvemos soberbios, o nos volvemos esclavos del trabajo, o simplemente nos dejamos llevar por las cosas, y entonces nos quedamos sin aspiraciones, sin sueños, sin deseos, o qué sé yo, tantas cosas que pasan, pero todo pasa porque tenemos una mentalidad de esa manera. ¿Sabe? Una de las cosas que afecta a los colombianos, yo no sé si en otros lugares del mundo, pero a los colombianos, es que somos individualistas, que soy yo. O sea, si yo puedo, si yo tengo mis cosas, si yo tengo mi casita, si yo tengo bien, allá verá el resto. Y yo quiero que usted se evalúe como cristiano. No, esto no es pregunta, solamente se evalúe. Pero tal vez usted dice, no, yo tengo un corazón generoso, pero yo quiero que usted piense hasta dónde es su corazón generoso. Porque tal vez su corazón generoso es hasta que no le toca sacrificar algo que a usted sí realmente le duele. ¿De acuerdo? Entonces es muy fácil de pronto, no sé, ahora por favor colaboren para los mercados y todo, pero que a veces es muy fácil dar de lo que me sobra, pero qué difícil dar de lo que yo necesito. Tiempo, cariño, espacio, porque nuestra mente tiene que ser renovada en ese sentido. Entonces, cuando hablamos de que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo, estamos hablando de algo que nosotros ni nos alcanzamos a imaginar. Olguita dijo algo cuando yo hablé del Parque Disney, dijo, seguramente no había colombianos allá más, pero ¿sabe por qué el cielo es hermoso? Porque no estamos nosotros allá. Tal vez por eso el cielo es hermoso en este momento, porque Dios necesita cambiarnos de tal manera que no lleguemos con nuestras soberbias, nuestros orgullos, nuestros temores, nuestras bobadas a veces que tenemos para dañar ese ambiente, ¿de acuerdo? No sé si quieras opinar algo sobre eso. Claro que sí, este tiempo en que hemos estado guardaditos con nuestras familias es un tiempo de preparación precisamente para poder llegar sin arruga y sin mancha a las bodas del Cordero. Uh-huh. Ok, acabo de leer estas respuestas para llegar a lo que queremos. Janet Pineda dice, el accidente donde murieron los niños del colegio San Agustín. Ok, eso es más reciente, sí fue doloroso. Doña Elvira Cañón, bienvenida, nos alegra tenerla acá. Dice Albertico Ortúa, el incendio del edificio en la Bianca fue en el 73. Ah, bueno, qué pena Albertico 73. David Gómez nos está viendo, Heidi. Marlene Palacios dice, Mafe habla la muerte de la niña Juliana Zamboni, eso bueno, eso fue hace como 3 años tal vez o menos. Jairo Pardo dice, buenas noches pastores, gracias por su trabajo, bueno, gracias. Y dice Wilmar, la muerte de Jaime Garzón, fue lo que le dolió. Listo, voy con mi siguiente pregunta, no, todavía no. La siguiente pregunta es, Olguita, y para todos ustedes, imaginemos por un momento una nación ideal. Colombia es la nación ideal, la nación para colocar de ejemplo. Todo el mundo va a mirar a Colombia y va a decir, como esa nación queremos ser. Vamos a ser la luz de la tierra. Es el lugar la luz que se enciende y se coloca en el alto para que todas la vean. Si usted imagina esa nación ideal, descríbala en 3 palabras. Dígame 3 cosas que tendría esa nación. No me diga más, solamente 3 cosas. Piense, esa nación sería tan, tan y tan. No digo nada porque de pronto le robo las ideas. Entonces, ¿cómo sería esa nación ideal? Y mientras que usted piensa, viene mi primer punto. Yani, mi primer punto. Y mi primer punto es un reino por el que vale la pena luchar. Nosotros vamos adelante. Es un reino por el que vale la pena luchar. ¿De acuerdo? Ya, quítalo, Yani, gracias. Entonces, mi primer punto es que ese reino al que Dios nos está llamando, al que estamos apuntando, es un reino por el que vale luchar. Y hay un versículo que nosotros leemos muchas veces y siempre lo hemos pensado como en un sentido de individuo, pero yo quisiera que lo pensáramos ahí en un sentido de nación. Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón que ha hecho en Colombia, guerrilla, narcotráfico, Pablo Escobar, todas las circunstancias que han pasado, ¿qué más tenemos en Colombia? Corrupción, delitos, muerte, la violencia política en los años 50, Partido Liberal, Partido Conservador, ¿de acuerdo? Porque el ladrón no vino, sino a ¿qué? A hurtar, matar y destruir.
Pero cuando llegue Cristo a Colombia, Cristo viene no solamente para que tengamos vida, y a mí me impacta esto, sino para que tengamos una vida En abundancia. abundante, en abundancia. Eso es lo que Él nos quiere dar. Así que en ese sentido es donde yo quiero que nosotros empecemos a pensar, y como le decía hace un momento, siempre pensamos en este versículo de una manera como individual, como que lo pensamos de mi vida, pero yo quisiera que lo miráramos hoy como en algo que tiene que ver con la nación, ¿de acuerdo? Entonces, lo que viene de parte de Dios no es simplemente una vida, sino es una vida abundante. Lo que viene de parte de Dios para cada uno de nosotros que estamos acá en este lugar es cambiar. Por eso para mí es tan importante, estamos hablando este año de fundamentos, y si el fundamento no se clava en mi corazón primeramente, va a ser muy complicado que yo le diga a otros lo que yo no creo para mi vida. Entonces yo necesito creerlo. Y a mí me encanta el Salmo 139, versículo 23 y 24, porque dice: examíname, oh Dios, y conoce. Mira lo que hay en mi corazón y pruébame, y si en mí hay camino de perversidad, guíame por el camino eterno. Entonces tal vez es muy fácil que yo diga: sí, yo soy mentiroso, sí, yo dije una mala palabra, sí, yo me puse bravo. Es muy fácil eso, pero a veces hay pecados que tenemos y ni siquiera nos damos cuenta de lo que los tenemos. Y ahí es donde viene el nuevo nacimiento, que tiene que cambiar mi naturaleza y que tiene que cambiar mi forma de pensar para poder entrar a vivir esa vida abundante que Dios quiere darme. Entonces Dios nos llevó a una dimensión que jamás hemos experimentado, porque jamás los hemos conocido. Entonces este pueblo de Israel estaba 400 años en Egipto de esclavos y llevaba 40 años en el desierto, pero ellos no conocían, no imaginaban lo que Dios tenía para ellos. Y es lo que yo quiero que entienda usted en este momento. No alcanzamos a imaginar. Entonces, Olguita, si tú tuvieras la nación ideal, con 3 palabras, ¿cómo la definirías? Con fe, sabiduría y amor. Una nación con fe, con sabiduría y con amor. Ok, listo. Alexandra Núñez, creo que solamente colocó, ella dice: una nación pacífica, solidaria y honesta. Wow. Una nación pacífica, solidaria y honesta. ¿Hay más? Si tienes, porque yo no tengo más. Álvaro Marín dice: próspera, honesta y santa. Uh-huh. Claudita, ya la leyó el pastor. No. Claudia Muñoz dice: paz, respeto y justa. Jenny Ballén, una nación con temor. Uh-huh. Marco Antonio, no, ese no lo tengo. Yo tengo a Javier Pineda, dice: rendida a los pies de Cristo, sin corrupción, sin individualismo. Andreita de Nancy: amor, generosidad y obediencia. Ok, listo. Berenice Saavedra: justa, apartada del mal, temerosa de Dios. Esmeralda Martínez: justicia, paz y equidad. Ok, ya ahorita miramos más. Benjamín dice: amor, prosperidad y justicia. Yo quisiera, y no lo digo porque esté malo, está bien lo que ustedes están colocando, pero yo quisiera que los que colocaron prosperidad pudieran entender la prosperidad como una consecuencia de las otras que han dicho, de transparencia, de justicia, de equidad. O sea, sí está bien que nos describan como prósperos, pero tal vez viene como consecuencia de algo que hemos hecho bien. De sabiduría. Sabiduría. Dice Patricia: renovada, justa y santa. Dice Ángela Vidal: dice amor, compasión y temor de Dios. Ok, gracias por todo lo que ustedes nos dicen, porque estamos hablando de esa nación que tal vez a usted le cueste trabajo imaginarla así. Y yo podría decir: a mí me cuesta trabajo. Imagínense tener una nación donde haya amor, donde haya compasión, donde haya temor de Dios. Yo sé que los gobernantes no son justos, yo lo sé. Ok, entonces toca cambiar los gobernantes, pero a veces también me pongo en los zapatos de los gobernantes que tienen que gobernarnos a nosotros. Y hay sectores de la ciudad, por ejemplo, donde digo: ¿cómo gobierna uno acá? ¿Cómo gobierna acá donde hay tanta gente que solamente está pensando en el mal, que solamente es pelea, que solamente es bonche? Cuando uno ve ahorita que estamos en cuarentena y la gente sale a hacer rumbas y a hacer un montón de cosas. O sea, ¿cómo gobiernas cuando la gente no cambia? Dice Fanny Pineda: sabiduría, justicia, obediencia. No sé si tienes más. Esmeralda Martínez: justicia, paz, equidad. Ok, entonces esas serían las características. Y entonces yo quiero que usted piense en eso, porque viene mi segunda pregunta, mi tercera pregunta.
Y yo quiero tomarla así. Yo le hice todo el preámbulo para que la entendieran. A veces, Olguita y todos los que nos ven, la costumbre hace que perdamos la capacidad de sorprendernos. O sea, como que ya todo nos parece normal. Como que nos parece normal que Dios nos dé bendición, que tengamos las cosas que tenemos. Pero yo quiero que cada uno de ustedes piense, y yo quiero que piense, Olguita, ¿qué fue lo que más te sorprendió al conocer a Jesús? Yo quiero que vuelvas a ese momento de primer amor. Seguramente hay muchos que nos están conociendo en este momento y ahorita están diciendo, wow, y van a escribir rápidamente. Pero si tú llevas tiempo, dime qué fue lo que más te sorprendió cuando conociste a Jesús. Que tú dijiste, yo no me imaginaba que esto pudiera estar en la palabra, que pudiera estar en la Biblia o que pudiera hacerlo. Entonces vayan pensando. Nancy Jané dice... 3 palabras, nación de Cristo, ok. Y Luis Alberto Camacho, don Luis Alberto, buenas noches. Con fe, con todas, seamos cristianos evangélicos y así habrá mucho amor, ok. Pero entonces, ¿cómo podemos recordar ese momento donde dijimos, wow, yo no sabía que Dios, yo creo que lo he comentado varias noches acá, en estas transmisiones que tenemos, pero para mí fue violento entender a Dios como Padre. O sea, fue una revelación tenaz, porque a partir de ese momento yo creo que mi corazón dejó de ser un corazón de mendigo a un corazón de hijo de Dios. Pero yo ya llevaba tiempo de Cristo, de cristiano. O sea, no fue que hoy me convertí a cristiano y mañana, no. Pasó un proceso como de 10 años para que yo pudiera entender que Dios realmente era mi Padre. Dice Wilmar, santa, santa, santa. Aquí nace todo lo demás, perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, ahora la siguiente pregunta es... ¿qué les sorprendió cuando conocieron a Cristo? Y vengo, perdón, con mi segundo punto. Y mi segundo punto es, no tiene punto de comparación. No tiene punto de comparación. ¿Listo? Ahora, estoy hablando de ese lugar que Dios nos va a dar. Y yo quiero que usted esté muy enfocado en eso que Dios nos va a dar. Porque vuelvo a los 7 años y vuelvo a mis tías que fueron a los Estados Unidos. Y entonces, por favor, no diga, este pastor es como vos. No, yo quiero que usted se meta en los zapatos de un niño de 7 años que vive con escasez económica, que vive en una pieza, que duerme en la misma cama con la mamá y que a duras, o sea, no a duras penas porque mi mamá fue muy proveedora, pero que no teníamos muchos comodidades, no teníamos lujos, por decir algo, ¿no? El viaje más tremendo que yo me pegaba en esa época era ir a Suacha. Ir a Suacha era el viaje de la semana porque no había más, no había dinero. Ir a Suba, porque bueno, Suba no era lo que era hoy, sino Suba eran las mangueras y todo ese cuento. O sea, esos eran los viajes más espectaculares que yo tenía. O sea, que para mí ir a Estados Unidos era algo inimaginable. Y entonces cuando llegaron las tías, yo recuerdo que yo me fui para la casa de ellas y yo miraba las fotos, y yo más que mirar a la gente que estaba en las fotos, yo lo que miraba era, a mí hay una foto, se van a reír de mí, van a decir, este pastor es como vos, pero era mi niñez. Yo recuerdo que se tomaron una foto como en un carrusel y eran unos dumbos. Y yo veía ese dumbo y yo me soñaba con subirme en ese dumbo. Yo decía, debe ser espectacular, porque no lo había. Ahora, ¿a qué voy con esto? Que es algo que yo no alcanzaba a imaginar. ¿Y por qué lo quiero llevar a esto? Porque usted no se alcanza a imaginar lo que Dios tiene para nosotros. A eso es lo que yo lo quiero llevar en esta noche. Que no alcanzamos a imaginar lo que tiene Dios para nosotros. Dice en 1 Corintios 2:9, y tremendo este versículo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que les aman. Wow, ¿ya me entiendes por qué yo estoy haciendo tanta insistencia en esto? Porque es que nos dice que no hemos visto, ni hemos escuchado. A mí toda la vida me ha impactado un versículo de Apocalipsis donde dice que Él nos tendrá una piedrecita blanca con un nombre escrito. Y yo anhelo ese día, yo anhelo sentarme frente al Padre y que me dé esa piedrecita y destapar y saber qué nombre me pone mi papá. Porque los padres, cuando le colocan el nombre a sus hijos, ese nombre tiene un significado, tiene un porqué, ¿verdad? 12 de julio, porque algo pasó ese día, me molestando. Pero hay un significado en por qué se le coloca el nombre. Y Dios le dio significado a nuestro nombre cuando lo colocó. Y dice que cosas que no hemos visto ni hemos escuchado son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que usted no lo ha visto. Y entonces no es algo que podamos comparar o decir, sí, como tal cosa. Y entonces, ¿a qué me refiero como tal cosa? Si nosotros hablamos de un avivamiento, entonces estudiamos la reforma de Lutero.
Y de la reforma de Lutero vinieron naciones como Inglaterra, como Estados Unidos, porque fueron naciones fundamentadas sobre la base bíblica. Y en su momento fueron naciones que, wow, tremendas potencias. No, ni se compara, ni a los tobillos le llega. El avivamiento que hubo con Jonathan Edwards en Inglaterra y en Estados Unidos, Nueva Inglaterra era una nación de los Estados Unidos en la época de la colonia, fue un avivamiento tremendo. No, ni a los tobillos le llega eso. El avivamiento de la calle Azusa, yo no sé si lo conocieron, 1903, un avivamiento en una calle, un pastor sencillo empezó a orar y vino un avivamiento del Espíritu Santo. No, en pañales le queda eso. Movimiento de Jesús en los años 70, Billy Graham, el gran evangelista, llenando estadios y predicando la palabra de Dios. No, eso come chitos al lado de lo que Dios nos tiene. Almalonga, una ciudad en Guatemala, no sé si usted lo ha visto, donde los frutos son como los que describe la palabra de la tierra prometida, porque las zanahorias, porque los melones, porque toda una nación que era de drogaditos, no, de gente alcohólica, de violencia intrafamiliar, de un montón de cosas, pero llegó una vez un pastor, empezó a orar, declaró palabra, y esta ciudad se volvió próspera, ya no tenía que pedirle a nadie, sino que ellos producían su propia necesidad, su propia economía, tenían para después venderle a otras ciudades de México y después los empezaron a exportar, llegaron a comprar camiones y todo porque tenían prosperidad. Ni eso se compara a lo que tenemos. O sea, lo que Dios tiene para nosotros no tenemos punto de comparación, no hay cómo compararlo. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque hay una tendencia en nuestra vida y yo siempre he luchado con eso. Aunque ya no lo escucho mucho, pero eran las abuelitas, y las abuelitas siempre decían, todo tiempo pasado fue mejor. No. Hoy saques eso de la cabeza, porque lo mejor que Dios tiene para nosotros no está atrás, está adelante y ni siquiera lo alcanzamos a imaginar, no alcanzamos a entenderlo, pero por eso es necesario que yo cambie primero mi corazón para ir a conquistar todo lo que Dios tiene. Estos hombres estos hombres estaban en el desierto y ¿sabe por qué Dios los tuvo 40 años en el desierto? Porque donde ellos se vayan a conquistar al amorreo, al jerjeseo, al fereceo y a todos esos feos que viven allá, si los manda con ese corazón, seguramente ellos se contaminan con sus ídolos, con sus formas, con sus culturas, con lo que había. Tenía que primero haber un trabajo en el corazón de ellos. Dios está trabajando en este tiempo de cuarentena en tu corazón para que cuando salgas conquistes. Yo quiero hacer algo. No sé cómo lo voy a hacer, estoy pensándolo ya, pero muchos de ustedes tienen que empezar a grabar sus testimonios. Arby, tienes que grabar el testimonio de lo que Dios hizo con esos pasamontañas, tapabocas. Vanessa, tienes que contar el testimonio de lo que Dios ha hecho con tu vida. Belkis, tienes que contar el testimonio. Naya, tienes que decir las cosas que Dios ha hecho en tu corazón, en tu vida, en tu familia. Oscar, si me estás escuchando, tienes que decirle a la gente cómo en tiempo donde están despidiendo gente de las empresas, a ti te contrataron en una empresa. Y muchos tienen que hablar de las cosas que Dios está haciendo. Pero Dios nos lleva primeramente a cambiar el corazón, a cambiar lo que hay en nuestra vida, porque no es comparable, no es que todo tiempo pasado fue mejor. Lo que Dios nos va a dar no tenemos con qué compararlo. La mejor situación económica que tú hayas tenido, la mejor situación de tu familia, el mejor momento que hayas pasado en tu vida, no se compara con lo que Dios tiene para adelante, con lo que Dios te quiere dar, con lo que Dios tiene para ti en un momento determinado. Pero lo que Dios tiene para nosotros es totalmente nuevo y asombroso. Vamos a quedar con la boca así, abiertota, porque no nos vamos a alcanzar a imaginar. Porque Dios es ese Dios hermoso que nos tiene preparado lo mejor. Tú y yo no alcanzamos a entender lo que espera en nuestras vidas, ¿de acuerdo? Por eso mi pregunta es, para ti, Olguita, y para todos. A veces nos acostumbramos a las cosas que ya tenemos y por eso perdemos la capacidad de asombrarnos. Yo en estos días con mi esposa estamos orando para que Él nos deje sorprendernos. Para que Él nos deje sorprendernos con cada detalle, con cada cosa hermosa que sucede en nuestras vidas, con cada cosa que para muchos sería insignificante, pero donde nosotros vemos la obra de Dios. Ya les dije que para mí algo espectacular fue haber conocido a Dios como Padre. ¿Qué te sorprende a ti? Que tú dijiste, llegaste a Cristo y tú dijiste, wow, esto es en serio, me voló la cabeza entender esto. Bueno, yo creo que si tuviera que contar todas las maravillas que Dios ha hecho en mi vida, tendría que escribir una enciclopedia con muchos tomos, que para los jóvenes ya no conocen qué son las enciclopedias ni los tomos, pero sería una gran edición para venderla y una edición de lujo. Pero algo que me impactó a mí mucho fue un momento en mi vida
cuando ya tengo mis 2 chicos y estamos atravesando una situación económica bien complicada. Eso ya se fue muchísimos años, unos 23 años más o menos, cuando conozco del Señor y Él se convierte en mi proveedor, en mi hacedor, en el padre de mis hijos y en mi esposo. Él era mi esposo fiel, el esposo que me amaba y me confortaba todos los días. Amén, qué bonito. Y que te vienen como lágrimas, porque necesitamos recordar eso. Ya no, a ver. No, de gozo. No son lágrimas de dolor, De es de gozo. gozo y de ver que todavía hasta el día de hoy, 23 años después, Él me sigue maravillando, me sigue sorprendiendo porque sus maravillas son nuevas cada día. Y le digo esto, Olguita, porque yo quiero que usted no deje de perder esa capacidad de sorprenderse por lo que Dios hace. Y quiero decirle que todo lo que hemos recibido acá, todas las sorpresas y las cosas hermosas, no se comparan todavía con lo que Él tiene. ¿Sabe? Yo eso lo prediqué en la iglesia cristiana Camino de Oración y Santidad, el primero o el segundo mensaje. Arby Ortegón, tanto me acuerdo, él estaba en ese mensaje. Y yo recuerdo que decía la palabra en ese momento, que Dios nos había dado el Espíritu Santo, que eran las arras que Dios nos daba. Y yo recuerdo que les decía, ustedes saben que las arras en un negocio son el 10%. Y yo les decía, si esto es el 10%, ¿Cómo será el ¿qué 100? será cuando tengamos el 100 completo? Dice Ángela, que nos ama como nadie. Luis Hernando, como nadie nos ha amado. Luis Hernando Páez dice, el amor que sentí por Jesús y ver cómo mi familia se escondía cuando le leía la palabra, eso me sorprendió. Alexandra Núñez, la paz que uno experimenta, aquella verdadera sorpresa, sobre todo entendimiento y muchos años también, como dice el paz, la paternidad que Dios ha revelado en el retiro de conquistadores. Perfecto. Fanny, sí, inmenso poder de sanidad y de amor incomparable. Y Fanny, si tú no sabes y si no saben muchos, Nicole es un milagro de Dios. Nicole es esa obra perfecta que Dios ha hecho en ese hogar hermoso. Nancy dice, yo no sabía que tantos pecadores por su gracia y misericordia me diera su perdón, o sea, que nos perdonara. Álvaro Marín, me sorprendió que él pudo hacer el cambio en mí, que no logró mi madre corrigiéndome y me aclaró que ella es muy sabia. Bueno, aclaro. Dice Claudia, a pesar de las cosas que viví antes de conocerlo, me sorprendió el amor con el que él me ha recibido y esto me trajo mucha paz y tranquilidad por la nueva oportunidad que me dio. Janet Pineda, lo que me sorprendió es que una noche, un sueño, Dios me dio el versículo del Salmo 133:1. Para mí fue muy emocionante y inmediatamente me levanté a buscarlo y a leerlo. Dice Lucy Huesa, entender que Dios no falla nunca y que todo lo que vivió en Él es para mi bendición, así a veces no lo entienda. Wilmar dice, Andrei dice, mi mayor sorpresa de conocer a Jesús la estoy viviendo en este momento porque antes no lo entendía. Ay, quiero decirles que me emociona porque estoy con Andrei en su proceso y pronto vamos a ver a un varón de Dios. Heidi dice amén. Javier Pineda dice, me sorprendo de conocer a Cristo en el primer día que fui a la iglesia sin nunca haber cogido una Biblia. Llegué a mi casa predicando mejor que hoy. Ok, don Alfonso, buenas noches. Naya dice, me sorprendió por su amor por mí a pesar de ser quien era. Esmeralda Martínez dice, su presencia al saber que él complementaba todo en mi vida y que estaría conmigo hasta el final, podría confiar en él. Nancy Parra, entre millones de personas Jesús se fija en mí para conocerlo. No entendí en mi cabeza por qué, dije por qué yo no lo merezco, y creo que dijimos los dos porque yo dije exactamente lo mismo. Luis Alberto Camacho dice, la paz, la fortaleza que Dios me está dando en estos momentos difíciles, amén. Recuerden que ayer oramos por él y Dios te siga fortaleciendo.
Diana dice, yo vi el amor de Dios con la vida de mi hija Gabriela, amén, otro milagro del que somos conscientes porque Dios hizo esa obra perfecta, y ya lo de Nicole más lo de Gabriela me sigue dando fe para orar por María José. Catalina, la doctora, dice, me sorprendió cada día la perfección de su palabra que se complementa de manera maravillosa. Me sorprende que ningún detalle se le escapa, nada está fuera de su control y su fidelidad es inigualable. Heidi, Arby dice, Dios nos sorprendió con sus bendiciones como en octubre con su amor. Y Germán dice, la sorpresa porque ser cristiano me casé y ninguno de mis padres fue a mi matrimonio, solo asistió uno. René nos saluda porque siempre llega tarde, don René. ¿Qué pasa? Gracias, Renecito. Entonces, qué bueno recordar eso, ¿no te parece? Pero viene mucho más, y es lo que yo quiero, entender que viene mucho más para ti que me estás escuchando. Y yo no sé si hoy estás cansado, si estás fatigado, si hoy sí fue un día pesado, si tal vez hoy sentías que no tenías más ganas de seguir adelante. Yo quiero decirte que Dios tiene lo mejor para ti, que hay algo mejor que te espera y algo que viene de parte de Dios. Ahora, yo quiero volver a esto. ¿Recuerdan los 10 espías que tenían clavado en su corazón a Egipto y al desierto? Y ellos dijeron, no podremos llegar a ese lugar. Y muchas veces nosotros somos como esos espías. Y allí sí quiero confesar, me da rabia. O sea, yo tengo que decirle, Señor, te entrego esto, pero me da mal genio cuando no entendemos las bendiciones de Dios. Me duele el corazón cuando veo personas que se apartan de este gran amor y de esta bendición, porque Dios nos tiene todo y nos tiene lo mejor. Así que mi pregunta es, recordando esos 10 espías, ¿qué debe cambiar en tu vida para crecer, para creer que Dios tiene lo mejor para ti? O sea, ¿qué tiene que cambiar en tu vida? Porque no es que Dios te haga cambiar, Dios ya prometió. Él ya prometió lo mejor para nosotros. ¿Recuerdan a Josué? Esfuérzate, sé valiente. Bueno, te he entregado todo lo que pisara, pero esfuérzate y sé valiente. ¿Qué tiene que cambiar en tu vida para que le puedas creer a Dios? Para que puedas entrar en esa bendición. Y acá es que debes romper los círculos. Y acá voy a volver a hablar de Estados Unidos, pero ya siendo grande. Porque ya siendo grande pude ir a Estados Unidos. Y bueno, fui al parque y fui todo esto. Pero ¿sabe que ahora descubrí algo que en Estados Unidos sí me pareció charro? Y es que los que conocen, los que han ido saben, con mi esposa nos aburría eso. Entonces usted maneja por las carreteras, la I-95, decir acá uno sale de Bogotá y va para Medellín y pasa por un montón de pueblos y de ciudades y todo. Entonces acá uno va y ve cosas diferentes. Allá llegábamos a cada ciudad y era la misma plazoleta, el mismo McDonald's, el mismo Publix, el mismo no sé qué, todo lo mismo. Yo a veces me sentía como en un déjà vu. Yo le decía a mi primo que íbamos con él, ya pasamos por acá. Me dijo, no, eso es otro pueblo, pero es igualito. Y me dijo, no, es que acá ha sido así. Y todo era igual. Y yo decía, no, pero qué charro, porque no hay nada diferente. O sea, todo el lugar donde íbamos, entonces la carretera, árboles, 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 y llegábamos a la ciudad y la plazolita, McDonald's, Publix, qué sé yo, las tiendas que había, y ya, y seguíamos derecho. Entonces era como una repetición durante toda la carretera de ver las mismas cosas en cada lugar. Y eso era lo que les pasó a esta gente en el desierto. Imagínense 40 años en un desierto mirando solo arena. Miraban para el norte, arena. Miraban para el sur, arena. Para todos lados, arena. Porque no había algo más, ¿de acuerdo? Y en Éxodo 16:3 viene lo que yo les digo, que ellos tenían clavado Egipto. Y escúchame, en esta noche ya la pregunta mía es, no la pregunta, sino lo que quiero decirte es, ¿será que hay algo clavado de Egipto en tu corazón que tienes que sacar, que tienes que quitar? Esa forma de pensar, esa forma de actuar, esa forma de ver las cosas. Porque dice en Éxodo 16:3, bueno, espere, les explico el contexto. Ellos están por entrar a la tierra prometida, se han devuelto, han dicho un mal testimonio, se embejuca, Caleb y Josué se embejucan, pero ellos siguen acá. Y dice, y le decían los hijos de Israel. ¿Quién le decían? Los hijos de Israel, los que tenían derecho a entrar a la tierra prometida. ¿Quiénes son los que tienen derecho a conquistar el reino de Dios? Nosotros, sus hijos. Si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer. Qué pena. No hay otro plan. Eres tú y soy yo el plan. No hay otro plan. Y decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Ay, mamertos estos. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre con toda esta multitud. Desagradecidos. Tenían el maná,
Pero ¿sabe por qué ellos creían eso? Porque ellos no conocían más. Porque el lugar que Dios nos lleva es un lugar que no conocemos. Por eso empecé diciéndole qué es lo más duro que ha vivido. Después le dije cómo sería su mundo ideal. Y después le dije, ¿y por qué pierde esa capacidad de asombro? Para llevarlo a entender que Dios tiene lo mejor para nosotros. Que Dios tiene algo que va a ser especial para nuestras vidas y que tenemos que entrar a conquistarlo. Ellos pensaban que no podía haber nada mejor que la esclavitud. Yo no sé si nos pase, bueno, resulta que esa capacidad de asombro que perdemos, pero en nuestra niñez, los que estamos acá en esta sala, en nuestra niñez, qué celulares ni qué nada de esto, ¿verdad? Nada. Pero hoy es normal, hoy para nosotros es normal hacer una llamada, hacer una videollamada, estar conectados por eso, pero en nuestra época de niños eso no era normal, ni lo imaginábamos. Sí. Leíamos en el tiempo las tiras cómicas y veíamos a Dick Tracy con un teléfono que hablaba y eso era, uy, esta gente sí sueña, ¿verdad? Decíamos eso, porque era algo inalcanzable. Y hoy aquello que era inalcanzable hoy se convierte en realidad. Entonces tal vez nosotros como no lo vemos, como no lo puedo palpar, yo pienso que no hay nada más. ¿Sabe qué es la trampa del mundo? Que el mundo te dice que fuera del mundo no puedes alcanzar esa fama, no puedes alcanzar esa satisfacción, no puedes alcanzar ese gozo. Yo decía algo el domingo y acá Dios me lo recuerda. Y yo en el primer punto del domingo decía que la lucha siempre ha sido por la libertad y la esclavitud. El hombre cuando estaba en el huerto del Edén era libre, pero Satanás con el engaño lo llevó a esclavitud. Y Cristo siempre ha querido llevarnos a la libertad, y el enemigo siempre nos quiere llevar a la esclavitud. ¿Y cuál es la esclavitud? Las mentiras que nosotros nos creemos en odios, rencores, resentimientos, orgullos, rebeldía, vanidad, todo aquello que nos aparta de la perfecta voluntad de Dios. Así que yo necesito cortar de mi corazón esa esclavitud, porque ellos, estos 10 espías, no pudieron cortar. Y todos los que le creyeron, ¿dónde quedaron? En el desierto. Ellos no pudieron, conocer la tierra prometida. Y no la pudieron conocer por una razón, porque en su corazón continuaba esa parte. Entonces en el desierto experimentaron como déjà vu, lo que yo le decía en Estados Unidos, como que ya por acá pasamos, no, este es otro pueblo. Pues igualito. Y llegamos a otro, ya pasamos por acá. No es el mismo. Es otro, perdón. No es el mismo. Y a veces nosotros creemos que fuera de lo que conocemos no hay más. Pero yo quiero recordarte que tú, que yo, que mi esposa, que tú que nos estás viendo, tenemos una mente limitada, que no va más allá de lo que podemos ver, pero que Dios es ilimitado. Y entonces Dios nos anima a prepararnos para algo mucho mejor que está adelante. Hay algo mucho mejor adelante que nos está esperando. Entonces, Olguita, recordando a los 10 espías, ¿qué debe cambiar en tu vida para creer que Dios tiene algo mejor para ti? Bueno, yo creo que habría que cambiar 2 cosas y una de ellas es la obediencia. Ser obediente a la palabra al 100%. Todavía me falta un poquito. Y la otra es entender que mi fe no va al techo. Mi fe es el piso por donde yo camino, por donde yo voy y por donde visiono mis sueños y mis deseos. Esa es mi fe, el piso por donde yo camino, y debo entender eso. Amén. Que tengo que yo sustentarme en esa fe. Dice Arby, tengo que cambiar mi negligencia y ser más diligente en la importancia y más en las cosas de Dios. Amén. Qué bueno que eso sea una verdad en tu vida. Dice Claudia, cerrar ciclos de mi vida y caminar con fe, con una mente renovada. Amén. Dice Naya, mi desobediencia, mi cobardía y mi poca fe. Álvaro, creo que día a día Él está haciendo los cambios en mi vida y en mí, así Él me demuestre que no ha quitado su mirada de mí. No sé si tengan más. ¿Tienes más? No. Listo. No sé si fue que ya no les gustó el tema o fue que se cansaron de opinar, pero tenemos que cambiar, porque empieza en nosotros, porque si yo no cambio, no voy a poder entrar a esa tierra prometida. Entonces nosotros no hemos pasado nunca por ese camino. Todo lo que le dije en esta noche es que lo que Dios nos tiene preparados, ese reino al cual estamos llamados a conquistar, es ese reino que no conocemos, dice Alexandra, la autosuficiencia. Pero es un reino que nosotros tenemos que ir a conquistar de la mano de Dios. Y yo quiero que tú pienses hoy en ese mundo ideal.
Pero vuelvo y digo, es un camino, es un proceso donde empieza en ti. Yo quiero tomar ahorita una palabra que siempre se la ha escuchado a Javier Pineda. Y Javier Pineda dice que cuando él va a construir una casa y ve un lote, él no ve el lote, sino de una vez ve la casa terminada. Ok, pero Javier cuando termina y me sirve el paralelo, termina la casa, seguramente él tiene un modelo de lo que es casa. Pero Dios nos quiere llevar a, que era lo que decíamos antes, a algo que ya conozcamos para decir voy a hacer esto y lo va a mejorar, sino algo totalmente sobrenatural. Y yo quiero que usted entienda eso. Hay otra respuesta acá. Dice Angelita, amén, lo creo, pero me falta aún más. Listo, y tenemos que trabajar en eso que nos falta. Ahí es donde tenemos que ir. Dice Nancy, mi falta de fe. Entonces tengo que trabajar en esa falta de fe. Chata, bueno, Chata es Nancy, no es mi hermana, perdón, estamos en medios de comunicación. Señorita Nancy, resulta que esa falta de fe tiene que ver con a veces no creer que Dios nos escogió a nosotros. Y tal vez es cuando yo entendí la revelación de que él era mi padre. Yo no sé, voy a contar esto, pero cuando yo inicié mi vida cristiana, yo hice la oración de fe como 100 veces. Porque yo no creía que yo fuera digno de recibir el amor de Dios. Y muchas veces le decía, ¿serio, Señor? Porque todo el mundo me ha rechazado, todo el mundo me ha despreciado, ¿por qué tú sí me vas a recibir? ¿Por qué tú sí me vas a querer? ¿Por qué tú sí y por qué el resto no? Porque yo no veía, yo que veía siempre, que la gente rechazaba y entonces yo estaba amoldado a lo que siempre he vivido. Y me costaba trabajo entender que Dios me daba algo diferente. Pero cuando yo entendí lo que Dios me daba, eso también cambió mi manera de pensar. ¿Qué te deja el Señor? ¿Qué te dice? Sí, claro, debemos creer y ser conscientes que sí somos verdaderamente hijos de Él y Él es nuestro Padre. Y caminar en esa verdad de lo que Dios nos da. Así que ese era nuestro mensaje en esta noche. Mañana no se pierda porque mañana el servicio es profético. Mañana vamos a hablar de profecía. Todo el servicio va a ser profético. Pero yo quiero que cerremos este tiempo orando y yo quiero pedirle a Olguita que ella ore pidiéndole a Dios que nos dé un corazón que quiera pelear por ese reino. O sea, que Él primero coloque en nuestro corazón, porque si dice la palabra, pero pida con fe no dudando, porque el que duda es como la onda del mar que oye y no. Y muchas veces, dice la palabra que si tenemos fe, quitaremos el monte y lo mandaremos al mar, y entonces abrimos un ojo y le decimos, Monserrate, vete para el... y no se mueve, y nosotros, yo sabía que eso no pasaba, pues así no va a pasar. Necesito romper eso. Hay una más, dice acá, Esmeralda, me falta valentía y obediencia. Y Lucy dice, creer que Dios quiere que yo tenga una vida plena en Él, ser diligente en estos nuevos cambios. Ok, gracias. Entonces tú vas a orar por esa parte, por la batalla. Yo oro después para que Dios nos permita entender que tiene cosas mejores para nosotros y tú para que Él rompa de nosotros esas rutinas, para que volvamos a sorprendernos y saber que hay algo mejor para nuestras vidas. ¿Listo? Entonces vamos a orar. Olguita empieza. Acá te lo dejo para que te acuerdes. Y sigo yo. Y sigue Olguita. La primera es Olguita. Un corazón que quiera pelear las batallas. Listo. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo de bendición que tú colocas, Señor, por permitirnos entender en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, que somos hijos tuyos, Papito Dios del cielo, que tú nos das absolutamente todo lo que nosotros necesitamos y aún lo sobrenatural, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, quitando todas esas barreras que hayan en nuestras vidas, todas esas cosas pequeñas que están aún allí en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, que sean traídas a nuestro corazón para que sean desencadenadas, Papito Dios del cielo, que sean quitadas de nuestras vidas para entender que tú eres nuestro Padre y que nosotros somos tus hijos, Señor, que por gracia tú nos has amado, Señor, aún sin merecerlo, pero tú nos amas infinitamente como el mejor de los padres, Señor. Te damos gracias a ti, Señor, porque tú serás el que harás en nuestra vida para que entendamos verdaderamente el valor que tenemos en ti, Señor. Amén y amén. Señor, y permítenos entender que tú tienes lo mejor para nosotros, que no
No nos podemos conformar, Señor, con las algarrobas que este mundo nos ofrece. No nos podemos conformar, Señor, a pensar que no hay nada mejor, Dios, cuando tú has prometido que nos has guardado, Señor, un espacio, un lugar para amarte, para bendecirte, para exaltarte, Dios. Hoy rendimos nuestra vida y rendimos nuestro corazón delante de ti, Señor, y te pedimos, Padre, que nos lleves a querer conquistar, Dios, esas cosas que tú nos das, Señor. No permitas que nuestra mente, Señor, esté con el mundo todavía en el corazón, que esté todavía con esas cosas que nos han esclavizado, con nuestro orgullo, con nuestra pereza, con nuestras bobaditas, Señor, que a veces tenemos, Señor, y que no nos dejan crecer en ti, Padre. Hoy renuévanos con el poder de tu Santo Espíritu. Hoy yo te pido para que sea tu Espíritu Santo, Señor, levantándonos, fortaleciéndonos, bendiciéndonos, Señor, permitiéndonos entender que hay cosas mejores, Señor, que vienen de tu mano y que tú nos levantarás, Señor, en esa gracia, en ese amor y en esa bendición que viene de ti. Hoy bendigo a cada persona que está, Señor, conectada a este mensaje, Dios. Y te pido, Padre, que nos permita, Señor, quitar de nuestra mente y de nuestro corazón las estructuras, las murallas, aquellas cosas que nos impiden, Señor, sentirnos merecedores de lo que el Padre amado, nuestro Papito Dios, nuestro Abba Padre, nos quiere dar para caminar en esa bendición y en esa gracia. Hoy declaramos que esa revolución empieza en nuestro corazón y empieza cuando empezamos a desmontar de nuestra vida a este Egipto, Dios, que nos ha tenido esclavizado por tanto tiempo y que nos grita a los oídos que no es posible esperar algo diferente, que esta nación nunca cambiará, que nuestra familia nunca cambiará, que nuestra vida nunca cambiará, Señor, porque si lo pensamos así, así se hará. Pero si tú nos renuevas el pensamiento, empezaremos a ver cosas diferentes, empezando por nosotros, Señor, en nuestra familia, en nuestra iglesia y en nuestra sociedad. Llévanos a cambiar en ese amor y en esa gracia, Señor. Padre, te pedimos a ti que seas tú quitando toda mediocridad de nuestras vidas, Señor, que entendamos que como tales, como hijos tuyos, Señor, que tú eres un Dios perfecto, un Dios que ha hecho todo desde el inicio, desde el Génesis, Señor, hiciste una creación perfecta y aún la terminaste completamente, Señor, para que nosotros la sojuzgáramos, para que nosotros la señoreáramos, Señor, pero que no la hiciéramos con mediocridad, Padre precioso. Entonces quita esa mediocridad que hay en nuestras vidas de comenzar las cosas y dejarlas a medias, Señor. Muchos comienzan a educar sus hijos y los dejan a medias. Muchos comienzan una obra y la dejan a medias, Señor. Muchos comenzamos a estudiar la palabra, Señor, y nos quedamos en la mitad. Muchos comenzamos un devocional, Señor, y no lo volvemos a terminar, Señor. Comenzamos una relación de intimidad contigo y la dejamos en el medio camino, Señor. Quita esa mediocridad, Papito Dios, de nuestras vidas, Señor. Haznos esforzados y valientes en nuestra palabra, en conocer tu testimonio, en dar a conocer ese amor tuyo, Padre Dios, en que nuestras familias conozcan de tu evangelio, de tu amor y de tu salvación, Papito Dios. Que seamos verdaderamente personas esforzadas y valientes en predicar y llevar ese evangelio, Señor. Cambia de nuestros corazones esa mediocridad, Padre hermoso. Señor, y te pedimos, Señor, al final, por las peticiones que hemos pedido, gracias por la fortaleza que le estás dando a nuestro hermano Luis Alberto Camacho, Señor, y te pedimos que sigas tú fortaleciéndolo con esa obra perfecta de tu Espíritu Santo en su corazón, levantándolo, fortaleciéndolo, bendiciéndolo, Dios. Oro también por don Joaquín, el papá de Olguita, Dios, y pidiéndote, Dios, que tú obres en él, Señor, esa sanidad, ese milagro perfecto. Una vez más coloco a Paulita, a Yolanda, la mamá de Paulita, Dios, pidiendo que tú también seas obrando en ella, Dios. Gracias te damos por lo que tú hiciste en la vida de Oscar, Dios, por esta bendición que le estás dando, Dios. Y coloco una vez más a la bebé María José, Señor, amén, en el vientre, Señor, de su mamita, Señor, enviamos esa palabra de sanidad, y como lo hiciste con Nicole, como lo hiciste con Gabriela, como lo hiciste con tantas personas, Dios, hoy declaramos que sobre esta niña viene la sanidad y la bendición, Dios, y terminamos este tiempo con acción de gracias, alegrándonos en ti, Señor, porque hoy estamos convencidos de que lo mejor está por venir, y que tú tienes Señor, cosas grandes que nos vas a dar, Señor, y quita de nuestra mente gracias, y de nuestro Señor, corazón las murallas, y permítenos gozarnos y creer en lo que tú nos vas a dar en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Olguita, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias.
termino con esto. Bueno, primero mañana 6 de la mañana nuestro tiempo de oración. No se pierda, 6 a 7 de la mañana, ese tiempo bien lindo de oración. A la noche tenemos nuestro servicio 8:30 y mañana la palabra está para chuparse los dedos, así que por favor no se la pierda. Quiero hablar con todos. Primero, los que están en sus grupos de influencia, que asistan a sus grupos, pero si usted nos está escuchando y usted no tiene grupo de influencia, por favor llámenos, contáctenos al chat y nosotros le vamos a ubicar en el grupo al que usted pertenezca para que pueda empezar a tener comunión con las demás personas de la iglesia. No importa que usted esté acá en Colombia o que esté fuera de Colombia, estas redes sociales nos permiten ahora conectarnos con todo el mundo, así que por favor díganos esa parte y les animo a que estén haciendo sus devocionales, a que estén orando y clamando al Señor. No olviden la campaña de Tu amor se muestra con acción, ¿de acuerdo? Aquí están los amenes, muchas cosas. Naya dice, me encantó este tema, gracias pastores y Olguita. Patricia dice, amén, amén, muchas gracias Olguita, muchas gracias pastor, bendiciones a todos en Cristo Jesús, que esta enseñanza dé fruto en cada uno de nosotros. Bueno, todos están dando gracias, así que nos alegra estar con ustedes, los bendecimos y ahora entonces los dejo con Olguita que se despide y mañana no se pierda 7 de la mañana nuestro tiempo, 6 de la mañana nuestro tiempo de oración y 8:30 nuestro servicio. A todos muchísimas gracias, no se desconecten de este tiempo maravilloso que estamos viviendo, que a pesar de que hayan tribulaciones en muchos otros lugares, en nuestros corazones hay gozo, hay paz, hay tranquilidad y sobre todo hay fe. Amén, gracias. Entonces los dejamos con esa última diapositiva para decirles gracias por estar con nosotros todas las noches.